Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando te parezca que algo anda mal, aunque sea solo un poco, examina bien la cuestión. Conviene tomarse en serio cada problema sin esperar a que se agrave. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Primera lectura de la profecía del profeta Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante hasta el menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Al Salmo 24 respondemos: Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, y enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que en el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes. Y enseguida los llamó: venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 24 de enero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio.
Meditemos. La liturgia de hoy nos ofrece como primera lectura un texto del libro de Jonás, el profeta que debía ir a Nínive de los asirios, prototipo del pueblo opresor para predicar la conversión. Este libro, que ha recibido muchas interpretaciones, tal vez vio la luz de los tiempos post-exílicos que Esdras y Nehemías cuando aparece una política religiosa de xenofobia. El que se elija Nínive, la capital del imperio asirio, es un dato muy curioso, ya que es el símbolo del imperio que destruyó a Israel, el reino del norte, con Sennacherib. Por lo mismo, cuando se escribe este libro, no existía ya el imperio asirio. El autor pues hace una ficción con objeto de exponer ideas teológicas. El profeta se dirige a los opresores de todos los tiempos, para llamarlos a la conversión. No se trata todavía de una conciencia misionera de universalismo, sino que empeña el poner de manifiesto que Dios está abierto a todos, incluso a los opresores. Esta es una afirmación dura, pero nos muestra que para Dios nada es imposible. Desde luego, el mensaje también es para el pueblo de Israel, o para todos los que, desde la seguridad de su religión, piensan que Dios debe castigar como castigarnos a nosotros. Israel también debe convertirse a un Dios que es capaz de perdonar a los enemigos de su pueblo. Este es el mensaje del texto de hoy, la conversión como un cambio de mentalidad radical, de encuentro con Dios que nos lleva a la misericordia y nos lleva a pensar que el otro también es mi hermano, que es hijo de Dios, y por lo cual también debemos orar e invitar que cambie, porque esa es nuestra misión. La segunda lectura es un texto en que se refleja la tensión escatológica del cristianismo primitivo y de Pablo muy concretamente. Es un texto que está en el famoso capítulo 7, que es una respuesta de Pablo a lo que le han preguntado sobre el matrimonio y la virginidad. Se necesitaría más precisiones y matices sobre la cuestión literaria de este capítulo 7. E incluso no debemos quienes sean los que piensan que es bueno no casarse ni tener relación con una mujer. Se ha hablado de una corriente gnóstica llevada hasta el extremo en algún grupo de la comunidad de Corinto como desprecio del cuerpo y del humano. Lo que Pablo cuestiona es que los cristianos casados deben vivir como tales y los que han elegido la virginidad que sean consecuentes. Cada uno debe vivir según su elección y ninguna vida es más perfecta que la otra porque el referente es Dios. Y cada uno tiene que vivir su experiencia cristiana con sentido, en armonía y en libertad. Aquel que vive casado debe vivir la fidelidad y la santidad dentro de su hogar. Aquel que experimenta la vida cristiana a través de una vocación llamada a la santidad misma, como la vida religiosa, debe plasmar el sentido de vida y castidad como signo de los tiempos. El texto de la lectura de hoy pretende hacer ver a su comunidad que las preocupaciones de este mundo muy frecuentemente nos hacen olvidar otra dimensión muy importante de la vida, porque todos, casados o no, tenemos que vivir un mundo de armonía, de espiritualidad, de esperanza. La vida cristiana tiene en su entraña un sentido escatológico que hay que saber vivir entre el ya y el todavía no. La experimentan unos y otros porque este mundo tira de nosotros y a veces nos atrapa. Este texto hoy podemos entenderlo muy bien, acostumbrados como estamos a vivir las tensiones de nuestra época. Ya no existe preocupación por el final del mundo, pero vivir radicalizados en las prisas y en el consumismo, la productividad anula el equilibrio humano, la necesidad de la sabiduría interior y la felicidad verdadera. El Evangelio de hoy de Marcos tiene dos partes. La primera, en el versículo 14 al 15, un sumario o síntesis centrada en lo que es el programa de Jesús cuando vino a Galilea. El Evangelio de Dios, Jesús viene a proclamar buena noticia. Eso significa evangelio o evangelio de parte de Dios. Ello supone pues el anuncio de un tiempo nuevo y la llegada del reino de Dios. El segundo elemento determina al primero. El tiempo es nuevo porque el reino de Dios ha comenzado. El tiempo es nuevo porque la soberanía de Dios sobre las miserias del hombre ha de ponerse manifiesto. Ese es el empeño fundamental de Jesús, hacer posible que ese reino
que no es un territorio ni un poder violento material, llegue a los hombres. Dios se compromete profundamente por medio de Jesús en hacer posible ese reino de liberación y de gracia. Pero también por nuestra parte se necesitan respuestas, convertidos y creer en el Evangelio. Eso es lo que Jesús pedía y eso es lo que se nos pide aún. Ser cristianos pues debe significar que en este mundo de miserias el Evangelio como buena noticia para los que sufren está en acción, está vigente y da sentido a nuestra existencia. Si analizamos a fondo este sumario podemos darnos cuenta de su importancia. El Redentor lo pone al principio de todo, de la predicación de Galilea, porque está convencido de que cuando Jesús comienza a predicar, ha llegado el tiempo nuevo, tanto tiempo esperado por el pueblo de Israel. Y el tiempo es nuevo porque Jesús trae buenas noticias de parte de Dios. Lo que se centra en ese concepto abarcante del reino o reinado de Dios. Jesús quiere decir que es Dios quien toma las riendas de esta historia y ya no deben ser los hombres soberanos y reyes quienes han de imponer a otros sus caprichos y sus leyes. Dios entrega salvación y liberación por medio del profeta de Galilea. Hacía mucho tiempo que no se oía una voz profética en Israel porque los soberanos de turno lo habían impedido. La soberanía de Dios también implicaba que se oyera una voz profética para interpretar la historia de las miserias humanas de otra forma y de otra manera. ¿Qué pide a cambio de este tiempo nuevo? Conversión, que no es simplemente hacer penitencia. Si traducimos de esta manera el verbo que es la base del texto metanoie, le habremos quitado su sentido primero y principal. Cambiar de rumbo, de camino, de horizonte, de mentalidad. Convertirse no es vestirse de saco de ceniza. En Marcos, en el Evangelio, en la predicación de Jesús, significa precisamente tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora. Y ese segundo término el que mejor lo define, unido a la conversión por un kai o explicativo, creer en el Evangelio. Creer es confiar en las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Esa es la conversión primera y fundamental. Sin eso no hay conversión, aunque nos vistamos de saco y de ceniza como nos presenta en la primera lectura. Pero San Pablo siempre aclara la metanoia. La metanoia es el cambio de la mente, del corazón, para cambiar nuestras actitudes. La segunda parte del texto del Evangelio de hoy describe la llamada a ser discípulo en el capítulo 16, versículo 20, y también pone de manifiesto varias cosas. El Evangelio siempre ha contado con testigos que desde el principio forman una comunidad. El anuncio del Evangelio provoca decisiones personales, creando comunidad y fraternidad. Jesús no es un solitario que anuncia ideas extrañas, sino alguien que llega al corazón de los hombres, hasta el punto de dejar su modo de vivir por la causa del reino de Dios. Los que siguen sentirán con él una experiencia nueva de vida para anunciarla a los otros. No se trata simplemente de un rabí que tiene discípulos para que aprendan, sino que todo eso lo deben invertir en los demás. Jesús se impone en su llamado, pero dejando libertad. El sígueme de Jesús, de su evangelio, es una palabra creadora, no es una doctrina, no son ideas, sino que provoca un estilo de vida. Esta primera llamada de los discípulos, aunque conocidos, no deben interpretarse como relato histórico de lo que sucedió realmente, aunque cierta forma lo es, sino que pretende ser el apoyo directo de la reacción al anuncio de las buenas noticias del Evangelio, predicado por Jesús en Galilea. Él nos llamó y nosotros respondimos. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no dar una respuesta generosa a ese llamado que un día me hiciste. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras. Acción de gracias. Te doy gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, por el don de la vida, de la salud, de la familia. Te damos gracias, Señor. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía.
Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.